3.3 Listas enlazadas. Bueno, hemos platicado y usado los arreglos y hemos visto que nos permiten guardar elementos en algún orden que se determine por el usuario o por la aplicación, pero los arreglos tienen un inconveniente que es el tamaño, que se debe de fijar antes de poderlos utilizar. Recordar que para poder utilizar un arreglo, primeramente se debe de crear y en el proceso de la creación se requiere indicar el tamaño que va a tener. Por lo tanto, si más adelante en la aplicación se requiere hacer algún cambio en el tamaño del arreglo, pues eso ya no se puede lograr. Otra manera como se puede en un momento dado guardar una colección de datos en algún orden es utilizando una lista enlazada. Y la lista supera este problema que presentan los arreglos, que es tener un tamaño fijo de antemano. Bueno, la lista enlazada, en su esquema más simple, es una colección de nodos. Y esos nodos van a tener o van a formar un orden lineal. El ordenamiento pues va a quedar dado por la manera en que cada nodo que va a estar guardando una referencia al dato y una referencia más a otro nodo del mismo tipo que vamos a denominar siguiente. En la figura 3.7 que está aquí enseguida es una representación de una lista que tiene 4 nodos. Entonces, recordando que cada nodo guarda 2 referencias. En este caso, para el primer nodo, del lado, en la primera parte de este, estaría guardando una referencia a una cadena. Y en la otra parte del nodo está guardando una referencia a otro objeto que es del mismo tipo, del tipo nodo. Entonces, la manera como están puestas estas referencias, pues nos da el orden. Así, de esta manera, si nosotros empezamos a hacer un recorrido por el lado izquierdo y nos movemos hacia el lado derecho, pues entonces el primer nodo nos estará dando la información LAX, el siguiente nos daría MSP y así sucesivamente hasta llegar al final. Hay que observar que el nodo que está más a la derecha, o sea, al, al último, por así decirlo, este nodo se le denomina como cola, de igual manera como al primer nodo en esta lista que se le denomina cabeza. Decía que al último nodo que está en esta lista, el cual no está apuntando a ningún nodo, generalmente se utiliza este símbolo para indicar que su referencia es nula. Bien, este esquema quizás pudiera parecer un poco complejo o elaborado, pero pues realmente es fácil de usar. Quizás a diferencia de lo que sucede con un arreglo en el que pues nada más nos tenemos que preocupar por guardar al elemento, cuando uno está trabajando ya con listas simples o algunas listas más complejas, pues no nada más tendría uno que preocuparse por el dato que va a guardar o va a referir el nodo. También uno debe de preocuparse por los apuntadores que me pueden llevar al siguiente nodo. Bueno, eh, ustedes se pueden mover dentro de esta lista, como ya decíamos, bueno, utilizando la referencia siguiente, y a esa manera de hacerlo se le denomina, bueno, a esa operación como salto de enlace o salto de apuntador. Como ya habíamos dicho, el primer nodo de esta lista pues es el que se conoce como cabeza y al último pues es la cola, respectivamente.
Entonces, si ustedes inician en la cabeza y terminan en la cola, pues harán un recorrido o visitarán todos los elementos de esta lista. Hay una manera muy simple de identificar a la cola y va a ser aquel nodo que tenga la referencia siguiente como null. Hay que observar que en una lista que es válida, solamente uno de los nodos va a tener su referencia siguiente como null. Y de esa manera, bueno, sabríamos que hemos llegado al final de la lista. Eso es importante porque después al hacer recorridos se puede aprovechar esa situación que presenta el último nodo para saber en qué momento paramos. Bueno, pues ya dijimos, entonces esa es la representación de la lista simple enlazada. Y en el caso, decíamos que la lista, al igual que un arreglo, es capaz de guardar sus elementos en el orden. En el caso de la lista, pues el orden queda dado por los enlaces siguientes que van de un nodo a otro nodo de la lista, a excepción del nodo cola. Eh, y como dijimos, bueno, la ventaja que presenta la lista respecto al arreglo es que no se tiene que dar un tamaño fijo y el espacio que se va utilizando o que utiliza la lista, pues va a depender también de la cantidad de elementos que tenga. Como en este caso, pues no tenemos índices en un arreglo como si se tienen en un eh, perdón, como no se tienen en una lista índices, como si se tienen en un arreglo, eh, no tenemos la posibilidad de, para algún nodo en particular, decirle o movernos al segundo, al quinto o algún otro nodo que está en la lista de manera directa. Si quisiéramos hacerlo, pues tendríamos que empezar desde la cabeza e ir contando hasta que lleguemos al nodo que nos interesa. Esa sería la única manera de poder llegar a un determinado, bueno, al nodo que se encuentra en alguna posición. Cosa que en un arreglo es muy directo, simplemente se pone el índice y eso sería suficiente. Bueno, ¿cómo se hace la implementación de esta lista? Bueno, básicamente se tienen que implementar dos cosas. Por un lado, lo que sería el elemento base de una lista, que es el nodo. Eh, su, su código, bueno, está ahí en el 3.9 y ahí estaríamos indicando el tipo de los objetos guardados en cada uno de los, bueno, en cada uno de los nodos. Por supuesto que eh, cada uno de los tipos pues es el mismo para todos los nodos. Para este ejemplo, bueno, se está suponiendo que vamos a guardar referencias de cadena o strings. Entonces, aquí está el diseño. Dijimos que en el diseño de la clase nodo se van a guardar dos referencias. Una para lo que es el elemento o el dato y otra referencia más que nos va a llevar al siguiente nodo. Y en este diseño pues es similar a los diseños de clases que hemos visto en otro momento. Tenemos un constructor al cual se le pueden pasar dos referencias, una de tipo string y otra de tipo nodo, que sirven para inicializar las variables de instancia correspondientes, las que están puestas en las líneas 3 y 4. Enseguida tenemos métodos accesores para estas variables de instancia y bueno, el método getElemento que estaría devolviendo un string y pues todo su código pues es simplemente un return de esa variable de instancia. De igual manera se hace para la referencia siguiente y tenemos también métodos que nos permiten modificar o mutar a la variable de instancia. Entonces, bueno, estos métodos mutadores, al igual que los vistos previamente, pues no devuelven nada y
pues tenemos que pasar algo que sea del mismo tipo, del, del mismo tipo que va a recibir que va a recibir la referencia, ¿verdad? Entonces, como en este caso elemento sea de tipo string, pues entonces debemos de pasar algo de tipo string. Y de igual forma para, para la otra referencia. Bien, bueno. Eh, por otra parte, en el diseño de la lista, recuerden que estamos hablando de dos clases que se deben de implementar. La lista, perdón, la clase nodo, aquí está completa, en el listado 3.9, y acá tenemos un bosquejo en el listado 3.10 de lo que es el diseño de la lista simple enlazada. En el diseño de la lista simple enlazada vamos vamos a requerir guardar el primer nodo o el nodo, sí, el primer nodo que aparece en nuestra lista. A este nodo, bueno, ya habíamos dicho que lo vamos a denominar como cabeza y debe de ser pues del tipo nodo, ¿verdad? A partir de este nodo podemos nosotros acceder a cualquier otro nodo que se encuentre en la lista. Por supuesto que ese acceso pues va a ser, eh, va a tomar más tiempo que si estuviéramos utilizando un arreglo. ¿Por qué? Bueno, regresándonos acá a la figura, si yo estoy interesado en acceder a este primer nodo, pues esa información ya la tengo guardada en la lista simple, entonces con recuperar el valor que tiene cabeza me daría el primer nodo. Pero si quiero acceder al último, para poder acceder al último tengo que hacer un recorrido, es decir, tengo que ir utilizando las referencias siguientes para irme pasando a cada uno de los nodos hasta llegar al último de la lista. Entonces, en una lista simple es más tardado llegar al último nodo que algún nodo que se encuentre al principio. Bien, regresando al bosquejo de la lista simple, adicionalmente a la referencia del primer nodo, también vamos a tener una variable que me va a estar indicando cuántos nodos tiene la lista, o también podemos verlo como la cantidad de elementos que están en ese momento en la lista. Inicialmente, bueno, esta lista, cuando se crea un objeto de tipo lista simple, no tiene ningún nodo, por lo tanto el tamaño debe de ser 0, que es precisamente lo que se está haciendo aquí en el constructor de la clase lista simple. Se está fijando el valor de la variable de distancia tam en 0. Y de igual forma hay que hacer la inicialización para indicar que la referencia que tiene cabeza, en este caso, es nula. ¿Por qué? Todavía no hemos puesto ningún nodo al momento de crear la lista simple. Bueno, ahora bien, vamos a tener que hacer algunas operaciones con lo que es con lo que es la lista simple. Entonces, en el diagramita que está enseguida, podemos observar cómo se hace una inserción. Estamos pensando que en la figura A tenemos 3 nodos y recordando que nosotros tenemos la referencia en la clase lista simple, tenemos la referencia al primer nodo de la lista. Eso me llevaría entonces al nodo que tiene guardado MSP. Si yo quiero agregar otro nodo, digamos uno que esté antes del que está en la cabeza, pues lo que tendrían que hacer es, paso número 1, crear el nodo. Después tendrían que decirle que la referencia o el siguiente de ese nodo que acabas de crear deberá de apuntar o deberá de llevarte al nodo que está siendo referido por cabeza. Para ponerle o para decirle eso, pues todo lo que tendrías tú que hacer sería la referencia que tiene cabeza, se la tendrías que copiar al siguiente del nodo que acabas de crear. Y por último, enseguida,
al momento de que hayamos puesto nuestro nuevo nodo, antes del que era, bueno, del que es hasta ese momento el primer nodo, hay que observar que pues ya no va a ser la cabeza. La cabeza ahora es el nodo que pusimos antes del que era hasta ese momento la cabeza, ¿verdad? Por lo tanto, entonces tendremos que indicar que la cabeza o el primer nodo, en este caso, es el nuevo nodo que se acaba de, o bueno, el último nodo que fue creado. Aquí en el esquema no se muestra pues la referencia del nuevo nodo, pero en el código sí se tiene, sí vamos a ver que está esa referencia del nuevo nodo, ¿no? Entonces, como pueden ver, agregar un nodo al inicio, pues es relativamente simple. No, no se requiere, no se requieren muchas operaciones. Hay que crear el nodo, posteriormente ajustar el siguiente del nuevo nodo y finalmente la referencia de cabeza, ponerla en el nodo nuevo que se creó. Bien. Entonces, aquí en la nota, pues aparece un algoritmo que se encarga de hacer esa tarea. El algoritmo se llama agregar inicio y estamos suponiendo que a este algoritmo se le está pasando ya el nodo que fue creado. Ese nodo que fue creado está referido por B. Entonces, dijimos, un paso es poner el siguiente de ese nodo B, del nuevo nodo, ponerle la referencia que tiene cabeza. Eso nos permite entonces hacer lo que acá en el diagrama tenemos como, eh, bueno, que tiene la B. Y enseguida le decimos ahora que la cabeza, ahora le vamos a asignar la referencia que tiene B. Eso sería al equivalente en este diagrama a lo que está puesto en la figura C, ¿verdad? Y bueno, algo que no aparece en la figura, pues es que cada vez que agregamos un nuevo nodo, el tamaño pues debe de ser incrementado en 1, ¿verdad? Bueno, eso es por una parte. Ahora, si en un momento dado se quisiera insertar un elemento en la cola, bueno, una, una manera de hacerlo de forma rápida es si en un momento dado ustedes, además de guardar la referencia bueno, tener la cabeza, que sería el primer nodo que no se muestra en esta figura, también tuvieran la referencia al último nodo. Vamos a pensar que esa referencia al último nodo le llamas cola. Entonces, si quieres hacer esa operación de agregar al final de una manera rápida, como comenté, teniendo la referencia del último nodo, pues todo lo que tienes que hacer es creas tu nuevo nodo. Ese nuevo nodo tendría su referencia siguiente a nulo y después lo que tendrías que hacer es, hay que modificar el siguiente del nodo que en ese momento es la cola. Entonces, el siguiente del último nodo sí lo podemos acceder porque estamos manejando la referencia cola, ¿verdad? Entonces, utilizando esa referencia, podemos ajustar la referencia del último nodo para que apunte a mi nuevo nodo, ¿sí? Recordar que ya en el proceso estamos manejando aquí una referencia B que no se muestra, que es la que nos permitiría, por un lado, asignarla al campo siguiente del último nodo y también en un momento dado esa referencia B pasará a ser la nueva cola para que quede como se muestra ahí en la figura C. Bueno, entonces los pasos para agregar al final en este algoritmo, dando el nodo B, pues aquí está lo que habría que hacer, ¿verdad? Dijimos, para el siguiente del nodo B, pues le pones nulo, y después el siguiente, del que en ese momento es la cola, habría que ajustarlo para que te lleve al nodo B, al nuevo nodo que acabas de crear. Y la cola ahora
ya no va a estar apuntando al que era, bueno, para mi figura, al que tiene esta referencia de Boston, sino al nuevo nodo. Y entonces esto es lo que se hace aquí en la tercera línea. Y de igual manera como vimos en el algoritmo de agregar al inicio, agregar al final, pues también tiene que incrementar la cantidad de nodos, ¿verdad? Bueno, para remover un elemento de una lista simple enlazada, que sería digamos, la operación que me permitiría restablecer una lista a la cual se agregó al inicio un nodo, eh, la podemos observar aquí en este diagrama, en la figura 3.10. Si voy a quitar al inicio el primer nodo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, por un lado, tenemos que decirle que ahora cabeza ya no va a estar en este nodo, sino va a estar en el siguiente de cabeza. Eso lo podemos, bueno, la referencia la podemos obtener porque desde cabeza podemos tener acceso al siguiente de cabeza, que sería ahora la nueva cabeza, que es lo que se está anotando en la figura B. Posteriormente, ya que se hizo esa operación, entonces habría que desvincular o desligar lo que es el primer nodo que me está llevando a este nodo que tengo enseguida. En otras palabras, tendría que ponerle que el siguiente del primer nodo ahora sea null para estar en la parte B. Y de esa manera, pues ya habré terminado. Es lo que debería de proceder. Fíjate que en el caso de que se pretenda quitar un elemento, pero al final de la lista, como pudiera ser por ejemplo, como lo que tenemos aquí en la figura C, si quisieras hacer esa operación, pensando que tienes la referencia cola, no es tan fácil porque para el penúltimo nodo, el, el que tiene aquí la etiqueta de voz, tendrías que ajustarle la referencia de siguiente para que te lleve a null. Pero no podemos llegar a este nodo desde cola porque esta referencia me lleva bueno, apunta hacia null. No me permite moverme por decirlo, hacia atrás. Entonces, si yo quisiera quitar el último nodo, pues necesariamente tendría que recorrer toda la lista hasta que me ponga en el penúltimo nodo. Entonces, no es una operación tan simple como es quitar un nodo al inicio de la lista. Bueno, de cualquier modo se puede hacer, pero es costosa. Vamos. Entonces, el método remover primero, aquí el algoritmo realiza lo siguiente. Algo que se debe de contemplar ya al momento de estar trabajando con listas, pues es que precisamente tenga nodos, porque si no posiblemente, si estamos hablando de una operación de quitar, pues posiblemente la operación no tendría sentido. Entonces, aquí en esta estructura de selección se pregunta si la cabeza es nula. En el caso de que lo sea, pues se va a mandar. Bueno, nuestro programa en Java debería de lanzar una excepción. Aquí el algoritmo en particular pues, indicaría un error. La excepción también es un error, indicando que la lista está vacía. Pero si la lista no está vacía, entonces para manipular el nodo que queremos quitar, bueno, aquí se está identificando o va a ser asignado a T, que sería el primer nodo. Recuerda que cabeza nos estaría dando el primer nodo de la lista. Y enseguida estaríamos diciéndole que ahora cabeza va a tener como referencia el siguiente del que era la cabeza en ese momento. O si quieres, pues también aquí se pudo haber puesto en vez de cabeza T, ¿verdad? Posteriormente, ya el siguiente de T, pues es puesto a nulo. Esto sería para
que en un momento dado el nodo que se está quitando ya no te lleve a lo que sería la nueva cabeza. O sea, queremos que finalmente el nodo, el que tiene MSP, esté siendo referido por, bueno, quede referido por una, o su referencia quede guardada en una sola variable, no en dos. Entonces, eso es lo que se estaría haciendo aquí en esta parte. Y habría que decrementar pues lo que es el tamaño. Hay que observar que aquí es importante el orden en el que se hacen las cosas. Si nosotros ajustamos el siguiente de cabeza después de esta operación que está acá, eso no me va a dar el mismo resultado. Entonces, importante respetar el orden que está anotado aquí en el algoritmo. Una pregunta interesante sería ver qué pasa si se modifica el orden de estas dos líneas. Bueno, la parte del borrado del nodo cola, bueno, aquí lo vuelven a comentar, no es simple. Y aún teniendo la referencia cola, ¿verdad? Eso ya lo habíamos comentado. Bueno, pues hasta aquí sería entonces este tema de la lista simple enlazada. Para cualquier comentario, estoy a sus órdenes por los canales adecuados. Saludos.